Hola Viver, soy Sandra y en este vídeo vamos a resolver el examen de inglés de graduado en ESO de junio de 2022. Para ello podemos irnos a nuestra página web luis-mediovives.es y pincharíamos en recursos. Una vez en recursos vamos a exámenes resueltos y bajaríamos hasta pruebas libres para obtención del título de graduado en ESO. Junio de 2022, inglés. Vale, pues lo primero que tenemos es un texto que está relacionado, que habla de la Organización Mundial de la Salud. Nos cuentan quiénes son, a qué se dedican, dónde se trabaja, con quién trabajan y cómo se gobierna esta organización y de dónde obtienen los fondos, ¿no? Además, tenemos aquí una pequeña definición de la palabra salud. Vamos a las preguntas. Lo que primero nos vamos a encontrar es una pregunta de comprensión del texto, un ejercicio de comprensión del texto. En este caso es bastante sencillito, porque en vez de tener que resolverlo o responderlo nosotros con nuestras palabras o identificando la parte del texto que es la más adecuada, nos van a dar tres opciones. Entonces, por ejemplo, The World Health Organization is a specialized agency of the UN. Y esto lo tenemos en el primer párrafo. The mission of the World Health Organization is to promote health in the world. Promover, la misión de la Organización Mundial de la Salud es promover la salud en el mundo. En la tercera nos dirían, how many countries are members of the World Health Organization? There are 194 countries. Esto lo tenemos también en el texto tal cual. Muchas veces estas respuestas, como os digo, aparecen tal cual en el texto. Working with 194 members. Nos dicen el número, ¿no? Which is true. The World Health Organization, aquí nos vamos a encontrar con varias frases y solamente una va a ser verdadera. ¿Cuál es la verdadera? La Organización Mundial de la Salud no está especializada en grupos específicos. En la 5, for the World Health Organization, collaboration is essential. Sería la respuesta correcta, ¿no? La colaboración es esencial. The present Director General, el actual director general, is from Ethiopia. Each member state must pay to the organization on an annual basis. Cada estado miembro tiene que pagar a la organización anualmente, according to their GDP. Okay. Y nos vamos al último. Most of the money to finance the World Health Organization comes from voluntary contributions. La mayor parte del dinero para financiar la Organización Mundial de la Salud viene de contribuciones voluntarias. También nos vamos a encontrar en este examen un ejercicio de sinónimos. Nos ponen un ejemplo para que veamos cómo funciona. Nos dan el párrafo en el que aparece esa expresión o esa palabra, nos la definen de varias maneras y nosotros debemos de encontrar la palabra que aparece en el texto que significa eso, ¿no? En el párrafo 1, el primer término que nos dicen es to establish communication, to link, to connect, es la palabra que aparece en el texto. También en el primer párrafo, in danger, undefended, vulnerable, es la palabra que aparece en el texto que significa lo mismo, ¿no? Paragraph 2, an answer, a reaction, una respuesta, una reacción, response, una respuesta. Highest in rank or authority, el más alto en rango o en autoridad, supreme, en el párrafo 5. Ya con esto tendríamos un punto. Nos vamos al de gramática y vocabulario. Aquí también es una manera bastante sencillita de preguntárnoslo porque no tenemos que rellenar ningún hueco, sino que nos dan varias opciones. En este caso nos dan una pregunta, would you like a little sugar? Y tengo que saber cuál es la respuesta más adecuada. Yes, please. Yes, I like no tiene sentido porque no te han preguntado lo que te gusta, sino si te gustaría algo. Y no, I don't tampoco tiene sentido porque el auxiliar de la pregunta es would. Meghan is married to Harry. Vale, la única respuesta correcta aquí es Meghan is Harry's wife. Meghan es la esposa de Harry. Y aquí tenemos ese apóstrofe S que es un genitivo sajón. En las otras dos opciones hay un genitivo sajón extraño, es decir, incorrecto, que no tiene sentido, ¿vale? This is not my coat. Este no es mi abrigo. I think it is yours. La última respuesta sería la adecuada, un pronombre posesivo. Es decir, la B sería incorrecta porque al llevar apóstrofe sería más bien un verbo to be junto a
bueno, junto a your, que no tiene sentido, ¿no? Sería o bien un genitivo sajón extraño. Como digo, esto estaría mal. Vamos al 4. I am alone here. Estoy sola aquí. There is nobody to help me. No hay nadie para ayudarme. Si estoy sola no puedo decir there is anybody, que es cualquier persona, o somebody, alguien, ¿vale? Tiene que haber nadie. I can't find my glasses. No puedo encontrar mis gafas. They must be in your bag. Vale. ¿Por qué son incorrectas la A y la C? Porque los verbos modales como should o como must nunca llevan detrás to. Siempre llevan detrás un infinitivo sin to. Must be. Lions are stronger than leopards. Esta sería la respuesta correcta, es un adjetivo comparativo de superioridad. Cuando el adjetivo es corto, como es el caso de strong, simplemente añadimos ER para significar más que. More stronger sería incorrecto porque es redundante, o ponemos more si el adjetivo es largo, o ponemos ER si es corto. Como es corto, solo ER. Y strongest estaría mal porque es un superlativo, no un comparativo, y aquí estamos comparando a los leones con los leopardos. Elephants and whales are big animals. Las otras dos opciones son incorrectas porque los adjetivos en inglés nunca llevan ese, nunca llevan plural. I can help you now, no te puedo ayudar ahora. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? ¿Cómo explicaría yo esa razón? Con un presente continuo, porque estás en mitad de hacer algo. I am reading a book. I am to read a book no es correcto. I'll read a book tampoco, ¿vale? 9. Which is correct? I never watch TV, I don't never watch TV or watch not TV never. La correcta colocación de los adverbios de frecuencia es delante del verbo principal o detrás del auxiliar. Como aquí no hay auxiliar, tenemos watch, que es un verbo principal normal, no es un to be, no es un modal, no es un do o un das. El adverbio de frecuencia iría antes. I never watch TV. Which is correct? La última de gramática. He didn't work yesterday, he didn't work yesterday, o he doesn't work yesterday. Vale, esto está en pasado, y cuando una oración está en pasado y negativo o interrogativo, necesitamos el auxiliar did. En este caso, como es negativo, didn't. Cuando yo utilizo didn't, ya señalo que la frase está en pasado, con lo cual el verbo que acompaña a este auxiliar va siempre en infinitivo. No puedo poner didn't y luego el otro verbo terminado en ed, esto sería incorrecto. Y en la C sería incorrecta porque doesn't es un auxiliar de presente y no de pasado, con lo cual yo no puedo poner luego un verbo terminado en ed. La única correcta sería, por lo tanto, la B. En la 4, aquí sí es un ejercicio de rellenar huecos y pues tenemos que identificar si nos falta un verbo, si nos falta alguna otra cosa. La mayor parte de ellos son verbos. En el primero, por ejemplo, Captain Scott born. Vale, pues nosotros sabemos que el verbo nacer es to be born. Y como hablamos del pasado, tenemos una fecha, será el verbo to be en pasado. Was born. Nació en Inglaterra en este año. En la frase número 2 tenemos una pregunta y una respuesta, y la respuesta es la que nos va a dar la clave. Si es una respuesta de sí o no, siempre vamos a decir yes, sujeto did, en el caso de pasado, o no, sujeto didn't. En este caso me dice did, con lo cual yo ya interpreto que la pregunta estaba en pasado. Si me responden en pasado es que la pregunta estaba en pasado, con lo cual necesito este auxiliar delante del sujeto, necesito a did. En la 3, never been to the Antarctic. Vale, pues si yo tengo un participio, como es el caso de been, sé que delante necesito a have o has dependiendo del sujeto. Como el sujeto no es he, she o it, sino que es ahí, have. Nunca he estado en el Antártico. En la 4, there were millions of penguins in the Antarctic. Había millones de pingüinos en el Antártico. ¿Por qué no hay si no había? Bueno, pues porque realmente ya no hay millones, hay menos. Pero como no tenemos ningún tipo de referencia de pasado, en realidad tampoco, si lo hubiéramos puesto en presente, tampoco podrían decirnos que está mal, ¿vale? Aunque realmente ahora mismo no hay millones. Y la 5, January is the first month of the year, February is the second. Si en la segunda parte me ponen February is the second, lo que me están pidiendo es que yo sepa cómo se dice primero. Ya me ponen segundo, pues tengo que saber cómo se dice primero. Vale, vamos a la pregunta 5. Esta sí que es un pelín más difícil, no es que sea difícil, pero tengo que generar entera una pregunta en función de una respuesta. Me dicen, my phone number is... Pues, what is your phone number? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? En la segunda me dicen, it is 10 euros. Pues la pregunta más probable es, ¿cuánto cuesta? How much is it? ¿No? ¿Por qué no how much does it cost? Bueno, pues también podría ser, lo que pasa que en la respuesta no me ponen it costs, me ponen it is. Entonces es mejor how much is it.
En la tercera me dicen Texas is in the United States. Si me dicen dónde está algo, la pregunta será ¿dónde está algo, no? So, where is Texas? ¿Dónde está Texas? En la 4, there are 8 planets in the solar system. ¿Qué pregunta me habrán hecho? ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? ¿Cómo se dice cuántos? How many, porque son contables. How many planets, y ahora auxiliar y sujeto, are there in the solar system. Y la última, we finished at 9 p.m. Acabamos a las 9. Pues ¿a qué hora acabasteis, no? So, what time, ¿a qué hora? Y ahora una pregunta en pasado, did you finish? La pregunta número 6, me van a dar un diálogo y me van a pedir que complete ese diálogo de la manera más adecuada, y me dan aquí las posibles respuestas, ¿no? Y me dicen que, ojo, que hay una frase extra, una frase que no encaja en ninguna. Vale, pues el orden que hemos elegido es este, es el que tiene más sentido, ¿vale? Si lo traducimos, dice, good morning, can I help you? Buenos días, ¿te puedo ayudar? Yes, I'm looking for a t-shirt. Sí, estoy buscando una camiseta. This way, please. What size? Por aquí, por favor. ¿Qué talla? Pues la F. I usually wear a medium. Normalmente llevo una talla M. These ones are new. You can have a look. Estas son nuevas. Puedes echar un vistazo. Y respondemos, how much is this one? ¿Cuánto cuesta esta? It's only $18. Solo son $18. What color would you like? ¿Qué color te gustaría? Y respondemos, the blue one is nice. El azul está bien. Yes, I think it suits you. Sí, creo que te va bien. Y la H, can I try it on? ¿Me lo puedo probar? Y dice el dependiente o la dependienta, sure, the fitting rooms are to the left, sorry. Claro, los probadores están a la izquierda. I'm sorry, it's too large for me, respondemos. Y seguimos diciendo, do you have a smaller one? Lo siento, es demasiado grande para mí, ¿tienes una más pequeña? Y dice el dependiente o dependienta, yes, this one is an S. Anything else? Sí, esta es una S, una talla pequeña, algo más. Y decimos, no, that's all, how much is it? No, esto es todo, ¿cuánto es? $18. Y la G, can I pay by credit card? Of course, no problem, here's your receipt, madam, and so on. Y ahí acabaríamos. Por último, la última pregunta, muy importante. Una redacción, nos dan 2 puntos, pero solo nos piden 50 palabras. Y nos dicen acerca de una película o una serie que te guste, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues que mencionar estas cosas, cuál es nuestra favorita, de qué va, y hacerlo de una manera más o menos ordenada. Recordad, son 50 palabras, tampoco hay que escribir mucha cosa. Nosotros hemos propuesto esto, pero podéis escribir cualquier otra cosa que contenga esa información. Esperamos que este vídeo os haya sido útil y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo, Vivers.